Buenos días. El día de hoy les voy a presentar apartados de la tesis doctoral que acabo de defender. El director fue el doctor Miguel Melendro Estefanía y el tema sobre el tránsito a la vida adulta en jóvenes egresados de protección en Colombia, trayectorias, fuentes de resiliencia e intervenciones socioeducativas. Bien, esta investigación, que duró aproximadamente 4 años, partió de varios referentes. El primero es el tránsito a la vida adulta. Seguramente ustedes han escuchado que cada vez es más complejo, más complicado pasar de ser joven a llevar una vida autónoma. Pues los jóvenes de ahora tienen que enfrentar muchas dificultades como mayor competitividad en los trabajos, tener que estudiar muchísimo más. Ahora hay diferentes tipos de familia, puede inclusive un joven optar por no configurar algún tipo de familia. Estos procesos se han vuelto más complejos y todavía son mucho más complejos en los jóvenes que han estado tutelados, que han estado en los sistemas de protección, porque cuando egresan de los sistemas de protección tienen que llevar a cabo este proceso muchas veces solo, sin la ayuda de las familias. En el caso de Colombia, no hay programas que les ayuden a hacer este tránsito a la vida adulta a los jóvenes que han estado tutelados. En Bogotá específicamente, que es la ciudad donde yo desarrollo esta tesis, nomás a marzo del 2016 habían 19.373 jóvenes, bueno, niños que estaban en protección. De estos el 40% son jóvenes de 12 a 18 años, lo cual significa que pronto van a egresar del sistema, muchos de ellos no van a volver a las familias y muchos de ellos no van a ser adoptados. Es decir, que van a iniciar este proceso de tránsito a la vida adulta solos y pues eso les implica un gran reto, como habíamos empezado a plantear. A partir de esta situación y pues los estudios que se han hecho sobre tránsito a la vida adulta, empezamos a pensar que sería muy importante hacer un estudio así en Colombia y pensamos que como estos jóvenes tienen que enfrentar múltiples dificultades, queríamos saber no solamente cuáles eran las dificultades que enfrentaban, sino cómo hacían para enfrentarlas. Por eso miramos, pues hoy hicimos un abordaje a partir de la perspectiva de la resiliencia. La resiliencia permite comprender cómo las personas pueden enfrentarse a los problemas, resolverlos y aprender de ellos. Entonces asumimos esta mirada bajo el supuesto que por lo menos algunos de ellos podían ser resilientes. Y por otra parte, asumimos la pedagogía social. Es importante que ustedes sepan que en Colombia, mi país, la pedagogía social no existe como disciplina ni como profesión. Podemos suponer, porque hay un estudio que se hizo en el 2010 de una doctora Claudia Vélez, que hizo los estudios aquí en la UNED, que hay algunos elementos en las actividades de los profesionales relacionados con pedagogía social, pero no existe como tal. Entonces la tesis también quería identificar estos elementos para poder potencializarlos. Partimos, como toda investigación, de una cantidad de antecedentes. Lo más interesante es que encontramos, Pinkerton lo plantea en el 2010, que en Latinoamérica los estudios sobre el tránsito a la vida adulta son muy escasos y más en jóvenes que han estado tutelados. Y pues este autor nos plantea que es fundamental iniciar estudios en estos procesos pues para poder plantear políticas públicas al respecto. En el caso concreto de Colombia hay una autora que hizo un estudio sobre tránsito a la vida adulta, pero este estudio fue con jóvenes universitarios que tenían ingresos, que tenían familia, que tenían una cantidad de apoyos. Entonces, si bien empieza a hacer un estudio sobre esta categoría que no es usual en Colombia, pues no es sobre la población que se trabajó en esta investigación. Muchos estudios en otros países sí se han hecho. España tiene muchísimos estudios sobre tránsito a la vida adulta en jóvenes que han estado tutelados, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Y pues aquí hay unos cuadros que voy a sintetizar que plantean los hitos fundamentales sobre los cuales se ha discutido. Uno primero, un hito fundamental es la familia. Se preguntan si los jóvenes cuando salen del sistema de protección vuelven a buscar a la familia o no. Otro elemento fundamental ha sido la salud. Se preguntan también los investigadores acerca de si estos jóvenes tienen mejor estado de salud que otros jóvenes que no han estado en protección. También la edad de ingreso, la estancia en protección, la edad de egreso, a ver cómo influyen en el tránsito a la vida adulta. Otro elemento fundamental ha sido la educación. La pregunta es si estos jóvenes logran niveles altos de educación o por lo menos logran los niveles mínimos y si continúan estudiando cuando egresan.
Igualmente el trabajo, ¿será que estos jóvenes consiguen buenos trabajos? ¿Están bien remunerados? Si viven, con quién viven, si viven en vivienda propia, alquilada, con quién viven, cómo son las relaciones con quién viven, cuáles son las redes con las que cuentan estos jóvenes, si tienen la familia, ok, cómo funciona la familia como red, pero también cómo funciona la institución, cómo funcionan los amigos y también cuáles son las estrategias de intervención que mejor les funcionan a estos jóvenes para que puedan llevar a cabo un tránsito adecuado a la vida adulta. Bueno, la investigación en el caso colombiano dijimos que se trabajó con jóvenes de la ciudad de Bogotá. En total participaron 53 jóvenes. Esos 53 jóvenes los dividimos en sus dos grupos. Los jóvenes con vida independiente eran jóvenes que habían egresado del sistema de protección y se fueron a vivir solos en una habitación. No tenían familia o no quisieron recurrir a la familia, no contaban con una institución de ayuda, entonces fueron a vivir solos en una alcoba y además tenían que trabajar para solventar todos sus gastos. Y los jóvenes con soporte institucional o familiar, si bien Colombia no cuenta con programas que ayuden a los extutelados, una de las instituciones construyó una casa de egreso donde estos jóvenes podían ir a vivir siempre y cuando estuvieran trabajando. O sea que en alguna forma estos jóvenes seguían siendo autónomos. Y los que volvieron pues, a las familias, que en todo caso estaban trabajando, lo que contaban era con un apoyo. Por eso hablamos de jóvenes con soporte institucional y no jóvenes dependientes a la institución o a la familia. Los dos grupos fueron más o menos similares. La diferencia más bien estuvo en cuanto al género, participaron más hombres que mujeres. La edad de promedio de participación fue de 21 años aproximadamente. Fueron jóvenes que ingresaron a protección a los 7 años y estuvieron cerca de 10 años en todo ese proceso de protección, lo que hace que su infancia y su adolescencia haya transcurrido allí. Y la infancia y la adolescencia son fundamentales en la preparación para el tránsito a la vida adulta. Y pues algunos de ellos fueron trasladados por varias instituciones, tuvieron de 3 a 4 traslados, lo cual es un factor muy importante porque no facilita que los jóvenes generen vínculos permanentes en las instituciones de protección. Igualmente participaron los equipos de profesionales, los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son la puerta de entrada al sistema de protección, pero también los que están con ellos en las instituciones. Eran los que más nos importaban, fue el 78%, porque son los que comparten el día a día con los jóvenes. En Colombia los equipos de protección que están en las instituciones están conformados generalmente por un psicólogo, un trabajador social. Los formadores, recordemos que no hay educadores sociales, los formadores son lo que ustedes conocen como educadores, pero no tienen titulación y pasan el día a día con ellos, fines de semana, las noches, son quienes viven con ellos. En algunos casos puede haber un pedagogo y algunos otros tipos de terapeutas. En el caso de los formadores tenemos aquí que es bachilleres, eran el 11%, más un pedagogo reeducativo, más una persona que estaba en primaria. Total participaron 13 formadores que van a ser una figura muy importante en el desarrollo de vida de estos jóvenes. Utilizamos diferentes instrumentos de investigación, tanto para los jóvenes como para los equipos. Para los jóvenes, empezamos con un cuestionario que preguntaba sobre dónde viven, con quién viven, estudian, trabajan, cuál es su situación actual y cuál es su proyección. También hicimos con ellos una escala que trataba de indagar cuál es su percepción alrededor del equipo de profesionales. También aplicamos una escala de satisfacción con la vida, que es una variable muy importante en el tránsito de la vida adulta, y medimos la resiliencia, que dijimos al principio que era un elemento fundamental para enfrentar los problemas, en este caso de estos jóvenes. Igualmente hicimos una entrevista fenomenológica porque nos interesaba, bueno, cuál es el significado y el sentido que tienen estos jóvenes sobre su vida en la actualidad, sobre haber estado en protección, sobre las ayudas que recibieron. Y en los equipos también utilizamos diversos instrumentos, un cuestionario y una escala que se centraron en la intervención que ellos realizan, hacia dónde está orientada esa intervención, qué tan efectiva creen que es, cuáles son las dificultades de la intervención, y también hicimos una entrevista con el mismo sentido de mirar las significaciones que ellos tienen alrededor de estos procesos. Pues planteamos algunos objetivos, vamos a tocar algunos de ellos. El primero es el objetivo específico de perfilar las trayectorias más representativas en el tránsito a la vida adulta.
Vamos a identificar algunos elementos bien importantes de estas trayectorias. Lo primero es que se plantearon o se encontraron que hay dos tipos de trayectorias, como les había comentado, uno de vida independiente, es decir, los jóvenes que se fueron a vivir solos en la habitación, y otros con los que pues tenían algún tipo de apoyo, que era el soporte institucional o familiar. En ellos encontramos solo 3 diferencias. La idea es que íbamos a encontrar muchas diferencias, pero solo encontramos 3 diferencias, pero son fundamentales en el tránsito de la vida adulta. Los jóvenes de vida independiente tienen la percepción de que hacen muy bien su trabajo. El 77.8% perciben que hacen muy bien su trabajo contra el 53% de los jóvenes que cuentan con un apoyo. Los jóvenes de vida independiente no han estado sin trabajo en casi la mitad. Bien, en cambio los de soporte institucional o familiar han estado sin trabajo en su mayoría. La ayuda durante el desempleo, los jóvenes de trayectoria vida independiente, la mayoría recurrió a sí mismo, por eso solo tenemos un 29.6% que busca ayuda, en contra a los de soporte institucional o familiar, en que tenemos que un casi 80% estuvieron buscando ayuda. Es curioso cómo los de vida independiente solo buscaron apoyo a algunos, y la mayoría de ellos decían que recurrían a sí mismos. Cuando se les preguntaba ¿a quién acudes? A mí mismo, a los ahorros, y en tal caso, pues en alguna circunstancia, pedir un préstamo. Bien. ¿Qué otros elementos encontramos en ellos? A nivel educativo, que dijimos que era una de las variables fundamentales, acá hay una gráfica que representa en el momento que ellos egresaron, es decir, a los 18 años, y el color azul, y la parte naranja representa todo el proceso que ellos siguieron después de haber egresado. Encontramos que la mayoría de ellos, cuando egresaron, habían logrado la educación básica. En el país la educación básica solo es 9 grados y no es suficiente para obtener un buen empleo. La mayoría de los empleos piden ya educación media. Sin embargo, es una cifra representativa porque más de la mitad había alcanzado la educación básica. Lo más interesante, inclusive más que hubieran alcanzado o no la educación básica, es que después de que egresaron, como vemos con las barras naranjas, la mayoría de estos jóvenes siguieron estudiando. Cerca del 70% decidieron continuar estudios, y algunos decidieron acabar la educación básica, algunos la educación media, algunos empezaron cursos de carreras tecnológicas o carreras técnicas, algunos empezaron carrera profesional, tuvimos uno que se graduó y además está haciendo una especialización en el momento actual. La deserción de estos jóvenes realmente fue muy baja, es una deserción de 7.8%, la cual coincide con otros jóvenes en el país que tienen acceso, tienen familia, tienen recursos económicos, o sea que no es muy representativo haber estado en protección para haberse retirado del sistema educativo. Otro de los hitos fundamentales es el trabajo. La pregunta que se hacían en los antecedentes era, bueno, estos jóvenes consiguen estar empleados, y encontramos también una cifra muy interesante, más del 88%, o sea, casi la mayoría de los jóvenes al momento de la entrevista estaban empleados. Y pues encontramos también que había unos que solo trabajaban, habían unos que estudiaban y trabajaban, que estudiaban para poder pues pagar sus estudios, muy poco el porcentaje de los que no estudian ni trabajan, y muy poco el porcentaje de que solo estudia, que solo es el caso de un joven. Ahora bien, sin contrato, 11.3%, que ya es un dato pues un poco preocupante que haya jóvenes sin contrato. No han entrado a paro desde el momento que egresaron, o sea, desde los 18 años no han estado sin trabajo, el 32%, lo cual también es una cifra que funciona muy parecido a lo que pasa en el país. Pero sí tenemos unos datos que son preocupantes, es que la mayoría de los jóvenes están devengando un salario mínimo, 2 salarios mínimos legales vigentes. En Colombia el salario mínimo legal vigente es un salario muy corto que no alcanza casi que a cubrir la canasta familiar, es decir, mercado, arriendo, servicios, y hace que las personas no tengamos capacidad para el ahorro. Entonces es muy preocupante que la mayoría de ellos, 64%, estén percibiendo menos de 2 salarios mínimos, e inclusive hay un 11.3% que está percibiendo inclusive menos del salario mínimo. Estos jóvenes pues encontraron empleo de diferentes formas. Una de las fuentes fundamentales fueron los amigos.
Los amigos que hicieron después del egreso les ayudaron a encontrar empleo. Otros fueron las instituciones de protección, otros el internet mismo y también las empresas, también están ubicados en empresas de gran tamaño. Bien, frente a la familia. Frente a la familia encontramos que estos jóvenes, a diferencia de los jóvenes de otros países, no buscaron a la familia cuando egresaron. Solo el 15.1% buscó la familia y de estos buscaron algunos a los hermanos y buscaron a otros a los papás. Realmente es una cifra muy baja. Prefirieron la mayoría vivir solos a buscar a la familia, y esto tiene que ver con las relaciones conflictivas que tuvieron ellos en la familia. En la actualidad la mayoría tampoco vive con la familia, el 28.3% está viviendo solos, y pues lo que ha mostrado esto es que estos jóvenes tienen gran variabilidad con las personas que viven. Un dato que nos pareció muy interesante es que varios de ellos ya son papá o mamá, algunos fueron padre o madre solteros, y fueron 16 en total de 53, pero lo interesante es que todos ellos viven con sus hijos, así se hayan separado de sus parejas, ellos prefirieron vivir con sus hijos. Inclusive uno de los jóvenes tiene la tutela de sus hijos a pesar de la separación. Y un último elemento que vamos a tocar por factores de tiempo es la satisfacción con la vida de estos jóvenes, porque pues pareciera que al estar solos, no tener familia, no tener un salario tan alto, posiblemente estos jóvenes pues no podrían estar satisfechos con la vida. Sin embargo, algo muy interesante es que estos jóvenes están totalmente satisfechos con su vida, y un elemento que no alcanzamos a tocar es que son resilientes, es decir, tienen la capacidad de resolver problemas. Es más, tienen la capacidad de resolver problemas, aprender de ellos, y el instrumento comparado con otros jóvenes del mismo país que tienen familia, que tienen acceso a diferentes situaciones económicas, ellos, los jóvenes de protección, tuvieron un puntaje mucho más alto. Ahora, ¿por qué están tan satisfechos en la vida? Es un punto muy importante. Están satisfechos porque sienten que tienen más libertad ahora. Están satisfechos porque han comprado cosas que ellos mismos las han luchado. También están satisfechos los que tienen familia porque han construido una familia y se sienten muy bien teniendo una familia. Y hay un elemento que se vuelve muy importante y que es resiliente en ellos: están satisfechos con su trabajo. Y ellos dicen que gran parte de la satisfacción que tienen con la vida es tener un trabajo, y que se sienten felices con el trabajo a pesar de que pues, no tienen tan buenos ingresos. ¿Qué proyectan estos jóvenes? Curiosamente, diferente frente a otros estudios, ellos proyectan continuar sus estudios. Y aparece todo el tiempo en su proyecto de vida. Ellos quieren continuar los estudios, quieren ser universitarios, quieren tener una profesión. Algunos quieren también trabajar en mejores condiciones. Sin embargo, cuando se les pregunta por qué estas mejores condiciones, varios de ellos contestan que para poder acceder a mejores estudios, bueno, y otros quieren viajar, otros quieren estar en familia, pero lo que los marca definitivamente es estudiar, y esto se vio en el índice pues, de deserción tan bajo que tenemos a nivel de estudio. Pues por motivos de tiempo no vamos a alcanzar a las otras, sin embargo, quiero dejarles una frase al final, voy a pasar rápidamente por estas, una frase al final que nos dice un joven y que creo que nos da pues como una síntesis de lo que ellos han pues pensado y planteado en su vida, que es esta, vamos a mirar. Dice, pues por un lado, pues muy duro, refiriéndose al tránsito a la vida adulta, porque uno sabía que tenía que separarse de la institución, y uno lleva un buen tiempo allá. Este joven llevaba cerca de 8 años viviendo en la institución, y dice que el momento más difícil para él del tránsito a la vida adulta fue esa separación y tenerse que enfrentar a la soledad. Entonces es una experiencia que, ahora yo sé que doy otro paso, yo sé que soy una persona grande en la vida. Uno tiene que visualizarse al futuro. Este es un joven que es ejemplo frente a todos los demás porque logró estudiar Derecho, está desarrollando una especialización y ahora aporta al sistema de protección como profesional que trabaja allí. Creo que esto nos resume que son jóvenes, jóvenes egresados de protección, que son resilientes, que quieren salir adelante, que son capaces y bueno, que están luchando por
ser mejor y transitar esta vida adulta de una manera muy autónoma. Bueno, muchísimas gracias. Era lo que les quería compartir hoy.